Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver la clase número 5. Vamos a ampliar un poco el conflicto, que es otro de los elementos del cuento. Ya llevamos visto varios elementos, entre ellos el espacio, el tiempo, los personajes, el narrador. El conflicto también vemos un poco, pero vamos a ir ahondando un poco más en el tema del conflicto, porque si bien tiene tres acepciones, como dijimos, pelea, dilema y hecho inesperado, a los que dimos ejemplos, también el conflicto tiene distintas índoles. ¿Por qué puede haber un conflicto? Puede haber un conflicto por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, por cuestiones ideológicas, por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, ¿qué más? Por cuestiones de poder. Eh, bueno, es saber entonces que las peleas no solamente son de amor, también puede haber, por supuesto, peleas amorosas, pero bueno, que abarca mucho más que eso. Por eso nombramos todas las índoles que puede haber de pelea. Dilemas también. El dilema que el protagonista tiene con él mismo puede ser de distintas índoles, de poder, económica, familiar, de amistad. mm, y lo mismo sucede con los hechos inesperados, aunque estos son más concretos, digamos, ¿no es cierto? Puede ser también un hecho inesperado o que caiga en quiebra. Por ejemplo, una persona que tiene una empresa y cae en quiebra, de repente, como pasa mucho en la Argentina, ¿no es cierto? No sé, eh, como estamos en inflación, bueno, se dispara la inflación de una manera tan brutal que no que hace que caiga en quiebra una empresa. Entonces este es un hecho inesperado también. Un granizo, un tsunami, un asesinato, un suicidio, un accidente de alguien, todo esto son hechos inesperados. Y bueno, lo que se trata es de en el cuento narrar en alguno de estos hechos que tengan un conflicto en cualquiera de sus tres acepciones y en cualquiera de sus índoles. También puede ser de discriminación, un índole discriminativo, eh, alguna enfermedad, también puede ser un hecho inesperado o también puede ser una pelea de una persona que trata de que esa enfermedad sea reconocida por algunas instituciones o personas que reclaman derechos. Bueno, hay conflictos, esto es para que uno abra en su mente y vea que conflictos hay muchos y de toda índole. Entonces lo que tratamos en un cuento es de una vez que tenemos todos los elementos, tenemos un espacio, tenemos un tiempo, tenemos los personajes, tenemos un narrador, tenemos en conflicto, entonces bueno, ahora hay que empezar a escribir. ¿Qué hacemos los escritores? Así como los arquitectos hacen sus planos, los escritores lo que hacemos es hacernos una escaleta. La escaleta es básicamente el esqueleto del cuento, lo que va a usar el escritor para empezar a escribir. Generalmente también se usa mucho cuando uno no tiene inspiración, porque si uno tiene inspiración y bueno, ya sabe más o menos el conflicto, el espacio, donde lo puede desarrollar y todo, lo hace. Pero bueno, para los que se inician, tal vez la escaleta le puede ayudar mucho. Entonces lo que se trata es de poner en una hoja horizontal título escaleta y dividirlo en tres columnas, como esta. Acá tal vez se ve al revés. En una columna se ponen los elementos, pusimos espacio, tiempo, personajes, narrador, conflicto o hecho inesperado. En la otra columna vamos a poner argumento y en ese argumento vamos a poner inicio, nudo y desenlace. Y en el tercero vamos a poner trama. Todo esto vamos a desarrollar a lo largo del curso. Como vimos, entonces, tengo ganas de escribir un cuento. La verdad que no estoy inspirada. Entonces lo que voy a armar es una escaleta.
voy a decir, bueno, ¿en qué espacio puedo desarrollar este cuento? Bueno, este cuento lo quiero desarrollar en un espacio abierto, en un espacio cerrado, en varios espacios. Siempre uno trata de escribir sobre lo que conoce, lo que tiene experiencia. Es decir, no puedo elegir un castillo, por ejemplo, porque para elegir un castillo yo voy a tener que investigar un poco sobre cómo es ese castillo, en qué hay adentro de un castillo. Tengo que ubicarlo en un tiempo, y bueno, en un tiempo, en este momentos actuales, un castillo no hay, voy a tener que remontarme en algún tiempo histórico. Entonces tratamos primero de trabajar con nuestra experiencia y con lo que conocemos. Entonces, por ejemplo, podemos elegir como espacio un edificio. Dentro del edificio podemos elegir un departamento. Dentro del departamento podemos elegir el baño. Eh, Podemos elegir también algún hecho que sucede en una plaza. Dentro de la plaza, específicamente en los juegos. Dentro de los juegos, específicamente en el tobogán, por ejemplo. Vamos eligiendo un espacio. Entonces ponemos acá en espacio 2 puntos, ponemos, por ejemplo, elegimos edificio, departamento, baño. El tiempo. Bueno, eso es elección. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado, me levanto, me acuesto. Eso lo voy haciendo en la medida que voy escribiendo, ¿no es cierto? El tiempo. Los personajes. Si yo voy a elegir un departamento, eh, bueno, van a tener que ser personas que vivan en los personajes. ¿Quiénes van a ser? Bueno, o van a ser la familia que vive en ese departamento, o puede ser la familia y los vecinos, la encargada y los vecinos y los que vivimos en el departamento. Es decir, tenemos que buscar personajes dentro de ese espacio. Entonces, unos personajes, por ejemplo, para si elegimos el espacio departamento, edificio, departamento, baño, entonces vamos a poder elegir como personajes a la familia, a los vecinos, al encargado, pongámosle algún fumigador, algún plomero que viene a arreglar, y en base a eso vamos a armar el conflicto. ¿Qué conflicto se puede dar en este caso? Y bueno, en este caso se puede dar una vecina que pone la música a todo lo que da y bueno, tenemos problemas, un conflicto con la vecina por la música a todo lo que da. Podemos tener un conflicto familiar entre nosotros, ¿no es cierto? Como yo dije baño, puedo decir que bueno, yo quería el baño, la hice purar a mi mamá en el baño y se cayó, se tropezó, de la bañera se cayó, por ejemplo. Podemos tener un conflicto, no sé, con la encargada, ¿no es cierto? Que no quiere levantar la basura, entonces tenemos una discusión, o con la administradora, porque no está administrando bien o la rendición de cuentas no está siendo efectiva. Bueno, te dan cuenta que al desarrollar el espacio, ya desarrollamos los personajes, porque en ese espacio vamos a ver qué personajes hay. Si cambio de espacio y pongo una plaza, por ejemplo, y en la plaza hablo de los juegos y del tobogán, y bueno, ahí puede haber una abuela que esté cuidando a su nieto, puede ser una mamá que esté cuidando a la nena o que esté con una amiga y estén jugando en los juegos y haya un problema en el tobogán, o puede haber alguien que esté sentado en la plaza, cualquier persona que esté en la plaza y que haya un conflicto. Puede ser un hecho inesperado, que se caiga un árbol, qué sé yo. Es decir, hay mucho conflicto para desarrollar, pero quiero establecer esto, que es una vez que establecemos el espacio, esos personajes que elegimos tienen que ser personajes que se muevan dentro de ese espacio. ¿Mm? No sé si se entiende, si queda claro. Después el tiempo lo vamos haciendo a medida que lo vamos narrando el cuento, ¿no es cierto? Hoy me levanté, fui a tal lado, hice esto, después me acosté, siendo de noche, eran las 20 horas, vamos desarrollándolo así. Y después lo que quedaría es el narrador. Puedo elegir primera persona en singular, es decir, puedo hacer un cuento con mí, yo, ¿no es cierto? Una proyección, porque el autor no es el narrador, ¿no es cierto? Salvo en las autobiografías,
Pero si no es una autobiografía, entonces el autor es escritor, el narrador es narrador. Entonces yo lo puedo escribir en primera persona, pero no quiere decir que sea yo, que sea el escritor. Entonces lo puedo narrar en primera persona del singular o en plural, nosotros, yo o nosotros. O puedo narrarlo en tercera, él, ella o ellos. ¿Mm? Y lo último que queda, bueno, ya está. Entonces nosotros completamos toda esta escaleta y empezamos a hacer el cuento. A partir de estos elementos que elegimos, ya podemos empezar a armar un cuento. Cuando pongo yo conflicto, ahí puedo poner todos los conflictos que a mí se me ocurren. Como dije yo hace un rato, acá en el departamento un conflicto con la vecina, un conflicto con la encargada, un conflicto con el plomero, el conflicto que se me ocurra. Entonces yo eso pongo y después elijo, bueno, elijo esto, elijo desarrollar este conflicto con estos personajes en este espacio, elijo estos personajes y desarrollar este conflicto. Esto es lo que se llama escaleta y lo que se utiliza mucho. Bueno, en la próxima clase vamos a empezar ya con el argumento. ¿A qué se llama argumento? Bueno, muchas gracias.